No sé si los chamanes tenían razón. No sé si tenían razón porque cuando nos miraban y alguien estaba enfermo, intentaban curar su alma, su espíritu y su cuerpo. No sé si la medicina china antigua tiene razón o la ayurveda, la medicina india, tienen razón. Cuando nos hablan, por ejemplo, de energías sutiles que nos rodean y que influyen en nuestro cuerpo. En el caso, por ejemplo, de los chinos es el chi y en el caso de los hindúes es el prana. Y es curioso, hay formas de medicina tradicional japonesa, como es el reiki, que se basan en que nos rodea una energía sutil, que aunque no entendamos, está ahí y esa energía la llaman el ki. Entonces, ¿tienen razón los chamanes? ¿Tienen razón los antiguos terapeutas chinos, hindúes, japoneses? Pues me parece que es una discusión científica y humana bastante importante. Porque sí es cierto que este tipo de medicina, la hindú, la china, la japonesa, tradicional, curan y hay gente que se sana. No recuerdo el nombre, luego si queréis lo buscaré y lo intentaré poner abajo. Hay un documental en Netflix, por ejemplo, que me impactó muchísimo, sobre uno de los mejores fotógrafos del mundo, al que le dice un médico en Estados Unidos, haga usted lo que quiera, pero que sepa que ha perdido gran movilidad en su hombro y que no va a poder volver a hacer fotografía como hacía usted antes. El tipo se quedó tan en shock, señor que tenía mucha plata, que agarró, se fue a la India y se pegó buscando gurús del yoga meses y meses hasta que dio con uno que a través de ciertos ejercicios hizo que el tipo recuperase la movilidad en su hombro y ese señor sigue haciendo fotografía. Repito, voy a buscaros luego el dato para ponéroslo por aquí abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, hay documentales que están surgiendo ahora, no solo como este que vi, otro también que vi mucho y que me impresionó, uno que se llama Heal, que se llama Curación, creo que ahora está en Gaia, ya no está en Netflix, que nos hacen pensar que todo este tipo de conocimientos y sabidurías ancestrales merece la pena tenerlas en cuenta, porque a lo mejor la curación no es solamente darnos pastillas o llevarnos a un quirófano. Ojo, que esto es magnífico, ¿eh? Cuando uno está fastidiado te pueden curar. Pero a lo mejor la curación es mucho más compleja. Y la curación puede llegar hasta puntos de nuestro interior que no podemos imaginar, que nos sitúan la curación en las emociones, en lo que somos, en nuestros deseos, en quiénes somos y de dónde venimos, en la genética. Otro tipo de medicina que cada día está más de moda y que cada día más médicos mismos, como es el caso que tenemos esta noche, investigan, porque creo que merece la pena que abramos la mente para entender que muchos saberes ancestrales son tan potentes y tan poderosos como nuestros conocimientos científicos que tenemos en pleno siglo XXI. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. Dentro de poquitas semanas va a estar puesto ya el viaje que haremos en octubre del año que viene, del año 2025. En octubre del 2025 iremos a Egipto a hacer un viaje fascinante donde navegaremos por el río Nilo. Entenderemos la potente magia, perdón, que tienen los templos que hay a orillas del Nilo. Caminaremos también por Giza, al lado de las pirámides, y estaremos viendo la Gran Pirámide en privado. Nuestro grupo tendrá 2 horas para ver la Gran Pirámide de Giza en privado, con lo cual seremos unos privilegiados porque estaremos en un lugar que desde mi punto de vista se hizo para que los seres humanos contactaran con los antiguos dioses. Repito, estaremos en privado en la Gran Pirámide de Giza en octubre del año que viene. Toda la información de ese viaje la tendréis en la página web
www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Y estoy hablando de medicina, y es que yo creo que lo ancestral y lo tradicional se pueden dar la mano con lo científico, o que una cosa es la ciencia y otra es el conocimiento, pero no podemos dejar atrás el conocimiento, y están surgiendo nuevas medicinas, nuevas formas de entender lo que es la enfermedad. Nuevas medicinas entre comillas, porque creo que son muy antiguas. Lo que pasa que es que ahora médicos convencionales, como es el caso de María José que tenemos aquí ahora mismo, se han metido a investigar ese tipo de medicina. Pero bueno, María José, que tu apellido no me acuerdo cuál es, perdona. Carretero. María José Carretero. Venga, María José Carretero, te voy a hacer la primera pregunta que le hago a cualquier persona que aparece por aquí en Oculto tras la sombra. ¿Quién es María José Carretero? Para toda la audiencia de Oculto tras la sombra. Aquí estoy muchísima gente en América Latina, aparte en España. Buenas noches. Muchas gracias, Juanje, por tu invitación, por esta oportunidad. Pues mira, María José Carretero es una médico que es apasionada, digamos, de la medicina, del cuidado, de la preocupación por sus enfermos, por sus pacientes, y que hace una medicina integrativa, es decir, integra el conocimiento científico con ese conocimiento más ancestral, como tú bien decías, ¿no? Y yo creo además que no está para nada, no existe para nada ninguna pelea, entre comillas, entre una cosa y la otra, sino que se puede integrar de una manera absolutamente maravillosa y bueno, y sin ningún tipo de distancia, digamos, entre una y otra. Entonces, yo soy una médico que lo que intenta es llevar a cabo esa máxima, que es la que todos los médicos juramos en ese juramento hipocrático, que es intentar no hacer daño, intentar curar sin hacer daño e intentar acompañar de alguna manera en el proceso de curación o sanación de la persona que está enferma. Entonces, yo soy ese tipo de médico. Genial, tía, que el juramento hipocrático sirva para algo, que algunos empiezan a ganar pasta y se les olvida el juramento hipocrático en 2 minutos. Pero bueno, no entremos en polémica. A lo que voy, que a mí lo que me interesa, y creo que a todos los oyentes tenemos, la historia de María José Carretero. A ver, tú estudias medicina en España. Que estudiar medicina en España no es nada fácil. Mi hermano, que en paz descanse, era médico, no es una carrera facilita, así no es. Entonces, haces medicina y tienes una especialidad, que yo creo que tú eres médico del trabajo, creo que me dijiste. Médico del trabajo, sí. Pero antes de ser médico del trabajo fui médico homeópata, y soy médico homeópata. Estudié homeopatía por la Escuela de Homeopatía de México y después hice la especialidad de medicina del trabajo, bastantes años después. Listo. Y tú ejerces en España haciendo medicina del trabajo y demás, pero mi gran pregunta es, ¿cómo María José Carretero, que tiene formación científica, ¿vale? Que tienes una formación científica, además las universidades españolas son muy así, te metes primero en el mundo de la homeopatía? Quiero que me expliques qué es la homeopatía, que la gente no lo va a entender, ¿vale? Primero te metes en el mundo de la homeopatía, donde hay una controversia científica tremenda, y supuestamente la homeopatía no es científica, pero yo solo voy a poner un ejemplo. A mí me dice, no, la homeopatía funciona por un efecto placebo. ¿Y sabes lo que le respondo yo? Y un cojón. Porque mi perro, que tiene 45 kilos y está detrás, que el pobre tiene un problema de patica desde que nació, ¿vale? Tengo un Bernés de la montaña. Tengo un pedazo de bicho de perro de 45 kilos enorme, ¿vale? Mi perro tenía ese problema y con homeopatía se lo han curado. Mi perro no puede tener un efecto placebo. Es imposible, no sabe ni las pastillas de qué son, ¿vale? Pero bueno,
quiero que me expliques por qué tu interés por la homeopatía y luego nos metemos en lo siguiente. Bueno, mi interés por la homeopatía, cuando yo estudié la carrera, desconocía que existía esta medicina. Desconocía que existía. Entonces, yo creo que como cualquier persona que hace algo distinto a la norma, ¿no? Yo creo que lo hace precisamente cuando existe o vive esa persona una crisis existencial. Siempre después de una crisis existencial vienen los grandes cambios a nivel personal y que transforma, lógicamente, a la persona. Y en este caso, a mí me transformó a nivel profesional también, en ese sentido. Entonces, era una época de mi vida que estaba muy perdida, ya tenía la titulación de médico y hablando con el padre de una amiga mía, que adoro además, me habló de la homeopatía. Fue otro compañero, porque era médico, él es médico y es médico rehabilitador, ya está jubilado, y me dijo: María José, ¿por qué no vas al Colegio Médico de Sevilla, que es donde nosotros vivimos, ¿no? Y te enteras, porque la homeopatía yo creo que te va a gustar, porque integra muchas cosas, no integra solamente la biología, sino que también integra la mente, el cuerpo y el alma de la persona. Y entonces me enamoró. Para los que no sabemos de homeopatía, ¿qué es la homeopatía? Pues yo la homeopatía es que voy y me compro unas pastillitas ahí de unas bolitas, como yo les digo. Eso, ¿qué son las bolitas y por qué la vaina de las bolitas y por qué nos sana? Explícanos esto. Vamos a ver. La homeopatía es una medicina, es una terapéutica que de alguna manera la descubrió, por decirlo así, Samuel Hahnemann, ¿vale? Entonces, digo la descubrió porque es algo que además, digamos, él empezó a hacerla de manera, aunque ahora digan y sigan manteniendo que no es científica, utilizó precisamente el método científico, que es desde la experimentación. Nos olvidamos mucho, yo creo que se escuchan muchas cosas, se hablan sin saber y sin tener conocimiento suficiente. Yo siempre digo, con todo el respeto, que la ignorancia es muy arrogante y yo pienso que con la homeopatía ocurre esto. La homeopatía utiliza el método científico como tal, es decir, es la experimentación pura. Samuel Hahnemann era médico, efectivamente. Estamos hablando de finales del siglo XVIII y 1780 y algo, ahora no recuerdo muy bien. No te preocupes, finales del siglo XVIII. Finales del siglo... ¿Qué hace este Bueno, señor? Pues este médico, que era un médico muy reconocido, empezó a utilizar a utilizar una serie de plantas, tanto plantas como minerales, como incluso venenos de animales, por ejemplo, de la lachesis, por ejemplo, es el veneno de una serpiente, el apis de la abeja, por decir algunos venenos, ¿no? Y de minerales y de venenos puros como por ejemplo el acónito o el arsénico, y entonces empezó a hacer diluciones, esta es precisamente el tema más controvertido de la homeopatía, porque es hacer lo que cura a través de las diluciones de estos productos, de estos medicamentos. ¿Qué es una dilución? Dilución es disolver muchas veces en agua. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de la homeopatía es que, bueno, el problema no es un problema, es lo que nos achacan a los homeópatas, es que esas bolitas que tú le das a tu perro,
resulta que si se analiza si es una dilución muy elevada, es decir, si se ha diluido en muchas ocasiones, ¿bien? Y se analiza en un laboratorio esas bolitas, solamente van a obtener agua y azúcar, si es sacarosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta el día, bueno, hasta hace poco, por decirlo así, bueno, hace poco, no hace tan poco realmente, ya hace bastantes años, eso era lo que se nos decía a los médicos homeópatas que eso era mentira, o sea, que no había, la sustancia no podía reconocerse a nivel de laboratorio. Muchos años, hace ya bastantes años, se descubrió lo que es ahora mismo lo que se dice que es la memoria del agua. Estamos hablando... Emaru Emoto, lo conozco perfectamente. Exactamente, Emaru Emoto. Entonces, la cuestión es que él podría explicar o se podría explicar precisamente la homeopatía, lo que es la información de esa sustancia que nosotros hemos diluido tantas veces como necesite, digamos, la persona o el animal o incluso la planta, pues estamos hablando que se utiliza homeopatía a nivel de agricultura. Hay muchos ingenieros agrónomos que la utilizan ya y se ve para tratar, para evitar las plagas en los cultivos de una manera absolutamente ecológica. O sea, es un mundo maravilloso, no solamente a nivel de veterinaria o a nivel, lógicamente, de medicina, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Sino que también estamos hablando de cultivos, de ecocultivos, que están tratados así, sin pesticidas. En fin, eso es que es un mundo totalmente, es un universo. Listo, lo que es la... Bien, entonces... Vale, corrígeme si me equivoco. Dime. La cuestión es que la información queda en el agua. Bien, estamos hablando... Información del azufre, del arsénico, del veneno... De todo queda en el agua. Entonces, del ajo o lo que sea. Efectivamente, entonces eso puede pensar, los oyentes pueden pensar, bueno, eso es una tontería. Pero es que resulta que existe ahora una ciencia que es digamos, la más vanguardista, por llamarla de alguna manera, que es la nanociencia. Y la nanociencia explica perfectamente la dinámica y el procedimiento de esa información a nivel del agua, a través de las nanopartículas. Es decir, se va modificando la información. Entonces, bueno, eso es lo que empezó a finales del siglo XVIII Samuel Hahnemann. Pero él no conocía las nanopartículas, no conocía la memoria del agua, pero sí sabía y lo experimentó él, con todo, digamos, los remedios, que es como nosotros llamamos a los medicamentos homeopáticos, y fue experimentándolo. Entonces, ¿cuál es la base de la homeopatía? Es curar a través de la similitud. Es decir, en medicina convencional lo que se trata es se trata de manera antagonista, es decir, si tenemos una inflamación, damos un antiinflamatorio. ¿Bien? Correcto. En medicina homeopática es al revés. Es decir, por ejemplo, yo digo, hay muchos medicamentos, ¿no? Pero si tengo por ejemplo, una inflamación. Eso, en vez de tomar diclofenaco, que es una cosa que va a hacer que tenga menos inflamación, ¿qué es lo que le darías como homeópata? Bueno, depende de cómo tú sientas, depende de cómo se exprese esa inflamación. Ya, eso ya lo conoces tú, pero lo voy a explicar para que los oyentes... Tengo un poco de ataque de gota, que tengo el dedo del pie como un chorizo, ¿sabes? Entonces, me he tomado esta mañana ya. ¿Te has tomado ya tus bolitas? Sí, claro. No me lo puedo creer. Bolitas no, me he tomado de todo. Me he tomado Adorlan Forte. No sé si hay en España, aquí en Colombia. Bueno, la cuestión es, Juan G., la homeopatía se puede tratar el síntoma en sí mismo o puede tratar de una manera mucho más profunda. ¿De acuerdo? Entonces, explica eso. Bien.
Por ejemplo, nosotros, si existe una inflamación, ya sabemos cómo es la inflamación. Bueno, lo que es la gota es absolutamente descriptivo, ¿no? Es decir, se pone rojo, se pone caliente. ¡Ay, que se me cae! No te preocupes, Se tranquila. pone rojo, caliente, duele, está inflamado. Inflamado me refiero a que existe una tumefacción, ¿vale? Entonces, eso, por llamarlo de alguna manera, por elegir un remedio por excelencia, sería de belladona o de apis también, ¿bien? La Entonces, belladona, perdona, a mí la belladona me suena a las plantas de las brujas, estas que volaban, eran las claro, alucinógenos y tal. ¿Por qué es bueno para la inflamación la belladona? porque produce esa misma inflamación, Inflamación. Ah. efectivamente. O sea, la belladona Perdona, era pero lo que sería, utilizaban en sería, Venecia para que se sí, sonrojaran las mujeres y sí. estuvieran más bonitas, por decirlo de alguna Oye, manera. entonces sería como hacen las vacunas. Yo para aquí, para hacer que a ti no te dé la viruela, te meto el virus de la viruela, pero muy deteriorado, muy jodido, Es algo parecido. para que crees anticuerpos ante esto y ya luego la otra viruela no te afecta. ¿Sería algo similar o esto se me está yendo la Es bola? algo similar. La cuestión es que estamos hablando de que Samuel Hahnemann, de finales del siglo XVIII, empezó con esa experimentación y empezó a hacer lo que él ya había leído de los clásicos. Estamos hablando de los médicos griegos, que ya entonces hablaban de la similitud. Entonces, En vez de la parte contraria. efectivamente, entonces lo que se hace es, digamos que lo que se hace es, se energiza el cuerpo, es la fuerza vital, la energía vital de la persona no se ve agredida, no se ve mermada, porque lo que hace es potenciarla. Es decir, es la misma fuerza del cuerpo la que cura a la persona, no es lo que viene de fuera, no intenta quitarle. Nosotros en homeopatía, por ejemplo, hablamos de suprimir, de las supresiones. La supresión es lo que nosotros entendemos que se suele hacer con la medicina convencional. Es decir, si tenemos lo que pasa es que esto es mucho más profundo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un síntoma, yo siempre digo que en homeopatía podemos tratar unas anginas con varios remedios. ¿Bien? Entonces, podemos tratar la angina, no es lo mismo una angina porque una persona se ha sentido humillada, se ha sentido vejada, a una angina que está provocada por un golpe de frío. ¿Bien? Son Porque, cosas diferentes. ok, estás metiéndose Estamos en metiéndonos la ya parte, en en una la parte parte somática, emocional, emocional y efectivamente, de somatizar efectivamente. ciertas emociones y tal. Pero antes de que sigas por ahí, ¿vale? Que quiero que me comentes eso, yo voy a ser muy periodista en esta pregunta. Vayamos al turrón. A ver, ¿cuántos años llevas ejerciendo la homeopatía? Mira, si no da tiempo hoy al otro que teníamos que hablar, no te preocupes, que te hago otra entrevista, ¿vale? Pero es que quiero hacer las cosas Desde, de... A desde ver, 1998. desde 1998 tú ejerces como médico homeópata. ¿A cuántas personas has tratado? ¿Tratado? Y, oye, ¿funciona o no funciona, tía? Por encima de lo que haya hecho los Hahnemann esto, la madre que lo parió. Tú lo que has visto, ¿funciona? Y funciona en casos extremos de, por ejemplo, que yo te llegara hoy que tengo gota con el dedo así de gordo, tú me dijeras, mira, Juan, que tómate el Mira, te voy diclofenaco a, y en 2 días, te voy a contar un eso es. caso. Te voy a contar un caso que a mí me encanta porque es lo que yo te estaba comentando antes, Juan G. La homeopatía puede tratar el síntoma o puede tratar a la persona. A mí me gusta tratar a la persona. Eso es lo que hace la medicina homeopática unicista. Unicista es que intenta poner el tratamiento a la persona, no al dolor que tienes en Síntoma. el dedo gordo del pie, al síntoma. Correcto.
Bien, pero también se puede tratar el síntoma. Es decir, existe un abanico de posibilidades y para gusto los colores. Lo que pasa es que para mí es importante ver y conocer a la persona que tengo delante y cuál es la historia personal y cómo piensa y cómo siente. Eso es fundamental. Te voy a exponer un caso de una amiga, era compañera, ya no lo somos, ella vive además en otro país, y resulta que ella no sabía que yo era, yo iba es un centro, es una empresa multinacional muy conocida, aeroespacial, y yo estuve trabajando como, digamos, colaboradora de ellos durante bastantes años. Entonces yo iba cada semana, iba al centro, digamos, neurálgico de esta empresa y bueno, allí estaban todo lo que el equipo médico, ¿no? Había varios, dependía de las zonas, había varios médicos y enfermeras. Entonces una de ellas se enteró que yo era, además de médico del trabajo, era médico homeópata. Y un día, nosotros, ya te digo, yo llevaba varios años trabajando allí, conocía su historia personal. Además, cuando yo me quedé embarazada de mi segundo hijo, estuvimos hablando precisamente, pues como nos pasa a las mujeres embarazadas, ¿no? De los embarazos anteriores o de los hijos que tenemos o de los que queremos tener. Y conocía su historia personal. Y ella, meses o años después, me vino una mañana y me dijo, mira, María José, me he enterado que eres homeópata y yo estoy desesperada. Estoy desesperada con una candidiasis vaginal. Como una especie de hongo. Son hongos. Sí, son hongos que además los hongos, la candidiasis vaginal, los hongos en general son súper difíciles de quitar. Y muy incómodos. O sea, sí, pero además ella, aparte de la incomodidad, es que lo pasaba fatal. Bueno, pues yo como médico le pregunté, bueno, pues cómo era la sintomatología. Como mejor, en medicina en homeopatía se preguntan muchísimas cosas muy curiosas además. Si mejora por la mañana, si mejora por la tarde. Es una serie es una batería de preguntas impresionante para localizar cuál es el medicamento, el remedio más apropiado para esa persona. Entonces le pedí que me describiera cómo era su flujo vaginal, si tenía picor, si era escozor, si era, en fin, toda esta sintomatología que se suele tener con esta dolencia, ¿no? Y bueno, me lo explicó y me llamó mucho la atención porque me dijo, me pasa una cosa que es que desaparece cuando tengo las reglas. Bueno, me llamó mucho la atención y entonces enlacé con una historia personal suya que ya conocía yo, que era el primer parto con su primera hija, ¿no? El parto de su primera hija, que tuvo, bueno, pues no sé si llamarlo, supongo que sí, mala suerte, aunque no me gusta hablar en estos términos, de que le ocurrió algo que no suele ocurrir con frecuencia, sino que además es algo muy excepcional, que es que tuvo una embolia del líquido amniótico y tuvo un ictus en ese instante. Y entonces quedó en coma durante un mes. Salvó la vida porque su suegro, que era médico también o es médico, bueno, le salvó la vida realmente. Entonces estuvo en UCI un mes en coma y ella me contaba, porque en esa entrevista personal yo le dije, bueno, vamos a ver, ¿desde cuándo tienes esta sintomatología? Y me dijo, pues poco tiempo después del nacimiento de mi hija mayor. Bien, entonces, con toda esta información, ¿no? Yo pude entender que lo siguiente, es decir, yo podía elegir el síntoma, o sea, para los síntomas locales existía un remedio concreto, según el flujo, según el picor, el escozor, según todas esas cosas, el color
el olor, o sea, una batería de síntomas, ¿no? Y yo le dije, mira, yo te puedo tratar con este remedio, que es para la parte local, o te puedo tratar con otro remedio que va a tratar precisamente lo que yo pienso o siento, creo, que es lo que originó verdaderamente que tuvieras la candidiasis. Y me dijo, ¿y cuál es el origen entonces, María José? Y yo le dije, el miedo a la muerte inminente, que es lo que a ella le sucedió cuando se vio morir en el parto de su primera hija. Es decir, ella estaba teniendo a su bebé y de repente empezó a sentirse muy mal que perdió el conocimiento. Entonces, a partir de ese acontecimiento, meses después, empezó con la sintomatología. Llevaba años con esa vaginitis. Pero eso es clave, o sea, a ella le da Entonces, esta sintomatología meses después de que ha tenido ese problema del embarazo, que casi muere y que se pega un mes en la UCI en coma. efectivamente. Entonces, es curioso cómo ella solamente podía, podía estar tranquila, entre comillas, cuando tenía la regla. Era el único momento del ciclo menstrual donde le desaparecían los síntomas. Y era precisamente, todo el mundo sabe, que con regla una mujer no se puede quedar embarazada. Y era el momento en el que, de su ciclo menstrual, en el que ella descansaba de esa sintomatología. Entonces, ¿cuál es la relación causa-efecto? La relación causa-efecto es: yo vivo un trauma que se queda marcada, porque fue un verdadero trauma, evidentemente, porque Obvio. casi pierde la vida, obvio. ¿Y la de su Entonces, hijo? ¿O su hijo sí vivió? su hija vivió sin ningún problema. O sea, la niña estaba esperando que su madre pudiera atenderla, evidentemente, Ok. esperando a su mamá, por decirlo así, ¿no? Pero, ¿cuál es la relación, Juan G? La relación causa-efecto es: yo vivo un trauma, quedo marcada con ese trauma, y resulta que a nivel de biodescodificación, a nivel del sentido que tiene de biodescodificación de las 5 leyes biológicas de Hammer, por ejemplo, eso es un tema maravilloso que Lo hablamos otro día, en otro hablamos. momento Vale. hablaremos. La cuestión es que, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que primero tienes un trauma y tienes una sintomatología posteriori, que esa sintomatología se relaciona con la muerte, porque los hongos están relacionados con la muerte. Después, cuando te descompones, lo que transforma tu cuerpo en otras cosas son los hongos, eso está claro. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues la cuestión estaba clarísima. Es decir, yo, para evitar volver a revivir una situación similar a la vivida, me voy a proteger para poner la barrera, porque No si tiene quedarme una embarazada y candidiasis. no volver a sufrir este mogollón que sufrí. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que además ese tipo de infecciones lo que representa es marcar el territorio y poner la barrera. Una barrera a nivel sexual, evidentemente. Listo, Porque, y ahora mi pregunta es, ¿está claro ¿cuál que es eso el sí? remedio? Eso es, o sea, ¿cómo ahora la homeopatía me dice, el remedio para esto es azufre o gotas de limón? O sea, ¿de dónde sale el remedio? El remedio era aconitum. No sé qué es eso, explícame, no tengo ni idea. Aconitum es un veneno, porque es el acónito. Entonces, el aconitum es el remedio. Esto es una cosa que es muy interesante que forma parte, como yo digo, de la pasión que despierta en mí la homeopatía, y supongo que a todos los compañeros homeópatas que hay en el mundo, que somos muchísimos.
resulta que los remedios, para poder explicar esto y poderlo entender, los remedios, cada remedio tiene, yo me gusta llamarlo un alma, una forma de ser. Entonces, no solamente trata la parte física, sino que también trata la parte espiritual y emocional, mental, evidentemente. Entonces, el acónito es un remedio, por ejemplo, que se utiliza para las anginas que salen inmediatamente después de un golpe de aire frío, por ejemplo, o esas bronquitis, esas toses que aparecen después de haber pasado, que la persona siente que ha pasado frío, de este aire, de este viento seco frío, ¿no? Entonces, es la parte física, trata la parte física, además de forma inmediata y es absolutamente curativo. Pero después también está la parte mental y la parte emocional. Y el acónito lo que hace es que trata el miedo a la muerte inminente. Y es lo que le pasó a ella. Pero Es decir, ¿quién es el que saca que el acónito te quita el miedo a la muerte inminente? El señor la que inventó experimentación, la claro, la experimentación de experimentación. Es Samuel decir, Hahnemann. Vale, claro, perfecto. la persona que empieza a tomar, una persona sana, que empieza a tomar acónitum y empieza a tomarlo en grandes cantidades, lo que le ocurre es que desarrolla la misma sintomatología de aquella persona que está enferma y es tratable con el acónitum. Es decir, la persona que está sana y empieza a tomar acónitum Se pone que se quiere va a morir. desarrollar un miedo inminente, lo que es un ataque de Ah, pánico, vale. una sensación de que siente que se va a morir. No es miedo a la muerte, Ahora te entiendo. no, es el miedo a la muerte inminente, es decir, Sí, pánico, pánico de que que me puedo sabes morir, que que no te cojo el estás coche, que no sé qué, muriendo, que lo que es. que te estás muriendo en ese momento, o sea, sabes que te vas a morir, tienes la certeza de que te vas a morir. Y eso es lo que ella vivió. Listo. Y Entonces, entonces, yo le dije, te puedo tratar con Calium bicromicum, que es un tratamiento para la parte que expresaba esa sintomatología al tal hongo. cual ella expresaba efectivamente a nivel vaginal, o te puedo tratar con lo que yo siento y pienso que es la cuestión, el origen. O sea, podemos tratar el síntoma o podemos tratar lo que lo provocó o lo Los que lo dos, está y provocando. los dos no puedes tratarlo. ¿No le Es puedes que dar esa las dos es, cosas a que la es, vez? es que esa es la cuestión, que no es necesario, Ah, Juanje. vale, Es vale, 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 decir, vale. la cuestión es que si tú tratas el origen, ya tienes resuelto el problema. Lo tienes resuelto. Entonces, claro, Perfecto. yo le Entonces, dije, ¿cuál quieres tomar? Y me dijo, el que tú me des. Y yo le dije, pues yo me tomaría la Conitum. Se lo tomó ¿y qué y se pasó? curó. No Joder. volvió a tener más Hasta hoy. hasta hoy. Mi pregunta, entonces, ¿hay cierto tipo de enfermedades? Voy a poner esto que se nos ve aquí a los dos. Venga. Hay cierto tipo de enfermedades, entonces, ¿vale? Que tú crees que se pueden tratar con homeopatía, crees, ¿no? Lo has vivido, que se tratan con Cierto, homeopatía y que no. tiene. No, eso Cierta, te iba a no. decir. ¿Cuáles enfermedades se pueden tratar? Por ejemplo, yo que A tengo ver, gota, alguien que tiene la dermatitis, otra medicina persona que tiene homeopática, eso. Juan G, es completa. Otra cosa ¿Completa es a que qué se la refiere? Cualquier completa es enfermedad. cualquier enfermedad se puede tratar con Perdona, esto que te homeopatía. he Un preguntado. cáncer, Un sí. cáncer. Un cáncer, una enfermedad autoinmune, todo se puede tratar con homeopatía. La homeopatía es una medicina completa. Otra cosa es que en la calle suene que se complementa. Bueno, tú puedes complementar y puedes integrarla en el tratamiento como tú quieras. Por ejemplo, una enfermedad muy Pero, grave como es el cáncer se puede integrar con un tratamiento que se esté dando sí, quimioterapia o radioterapia o por lo que sea. supuesto, por supuesto. Es Vale. decir, aquí, a ver, aquí la cuestión es eh, que la homeopatía siempre puede tratar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. Otra cosa es Listo. que la persona quiera
tratarse solamente con homeopatía, que los hay. Y otros que no, Bien. que combinan cosas. Y otros que quieran combinarla e integrarla. Perfecto. Aquí nosotros, o sea, yo, bueno, evidentemente hablo por mí misma, pero estoy convencida y estoy segura de que los demás compañeros hacen lo mismo. Nosotros no queremos convencer de que dejen los tratamientos. Nosotros no vamos para eso, o sea, no estamos para convencer a nadie. Nosotros hacemos nuestro trabajo, intentamos hacerlo lo mejor posible como lo hacemos, supongo que como todo, cualquier profesional. Pero nosotros no es que estemos convencidos, que para nosotros es una certeza de lo que es la homeopatía, de que funciona, de que es efectiva, es eficaz. Y además, lo bueno de esto, porque aquí hay una cosa que no me parece justa, y es que, por ejemplo, estuve en una reunión hace poco, en una cena con unos amigos, había una chica que acababa de conocer y es curioso como todavía cuando yo digo que hago este tipo de medicina y utilizo este tipo de terapéutica, me refiero para poder entender a la persona que tengo delante, para saber quién tengo delante. Y utilizo el transgeneracional y la biodescodificación. Todavía hay personas que me asocian casi con el chamanismo, pero con todo el respeto a lo que, o sea... Disculpa, María José, si el chamanismo me cura, viva el chamanismo, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Sí, pero el problema está en que a nosotros nos asocian muchas veces casi con el curanderismo. Entonces, a mí me parece muy bien y eso es lo que han tratado durante siglos y siglos a centenas y a miles de personas en el mundo, tanto con el chamanismo como con los curanderos, ¿no? Antiguos. Claro, el yerbatero, yo he estado con yerbateros en medio del Amazonas y alucina. Claro, pero la cuestión es, bueno, que es que yo no soy curandera, ni soy chamana. A lo mejor lo fui en otra vida, pero en esta soy médico. Tú eres médico, sí, claro. Es decir, en esta soy médico. Entonces, bueno, pues la cuestión es que me llegó a decir, después se disculpó, porque entendió porque me dijo, tú no pensarás como piensan algunas personas que el cáncer se cura tomando té verde, ¿no? Entonces yo me quedé, y yo soy una persona muy respetuosa, me quedé callada y dije, yo soy médico. Es decir, que yo tengo una base científica, con lo cual, no, o sea, que a mí se me diga que con té se puede curar el cáncer, o sea, en ese momento ella entendió después que fue una falta de respeto y se disculpó. Sí, pero claro. Realmente, bueno, es que... A ver, pero es que yo quiero preguntarte ahora mismo a ti de una cosa que creo que es fundamental, María José. Mira, desde que he nacido, que yo ya soy cincuentón, ¿vale? Pero aquí habrá gente más joven y gente mayor que yo. Desde que he nacido y durante muchas décadas, también hemos visto la medicina como que cambiar de opinión. Me voy a explicar. De repente un día nos dijeron que el pan debería de ser integral, que te va a sentar mejor. De repente otro día nos dijeron otra cosa. De repente sale un tipo con la dieta keto, la dieta antiinflamatoria y tal. Y hay otra serie en Netflix, a ver si lo busco también, o veo las series y luego se me olvidan los títulos y lo pongo por aquí, o debería hacer aquí en el canal de YouTube una serie de reseñas de vídeos así, de cosas que merece la pena que veamos. Sacaron una serie de un par de documentales, creo que eran o tres, sobre la dieta keto con el tipo que inventa la dieta keto, que juraría que es surafricano, creo que es surafricano. Que al pobre le meten una demanda, pero que lo quieren triturar. El tema va del juicio, el documental habla del juicio, de la demanda y toda la historia. Y bueno, pues ves al tipo hasta llorando, una cosa de fliparla. Bueno, en ese documental hacen un experimento que yo alucino y es que llegan
llegan a una tribu de aborígenes australianos. Usted, uno con diabetes, el otro no sé qué, el otro tacatá, el otro... Me dije, bueno, vamos a hacer la dieta que hacían nuestros abuelos, cazadores recolectores, como hace 100.000 años. Y se los llevan en medio del monte y tal, y entonces pues comen pescado y grasa, en sé qué y tacatá, y les hacen análisis a los 3 meses. No te puedes imaginar la mejoría de esa gente. Bueno, claro, la mejoría. Claro, la dieta keto que puedo comer fritos, aceite de oliva y No, tal, pero y yo no movida. creo que, pero no, yo creo que eso es una equivocación. A ver, la cuestión no es utilizar una dieta, que también, o solamente hacer ejercicio, que también. Es que probablemente a esas personas la aislaron de su medio, que era lo que lo estaba provocando la enfermedad. Es decir, el estrés, Ansiedad. la problemática que tuviera en el trabajo, la que tuviera en su familia, con las amistades, las preocupaciones, es decir, lo aislaron del medio que estaba provocando la enfermedad. Entonces, así era mucho más sencillo. Yo no soy, o sea, yo soy partidaria de que debe de existir un equilibrio, absolutamente, pero yo no soy, o sea, yo huyo de los extremos, de todo lo que sea un fanatismo. Entonces, yo creo que nosotros, tú lo sabes mejor que nadie, aquí se come bien, en En España. España se come que lo flipa. Se utiliza la dieta mediterránea, ¿no? Y bueno, y yo, por ejemplo, he tenido pacientes Pero lo que que pasa han que es estado que, utilizando, María, han estado utilizando dietas muy estrictas y han padecido un cáncer. Y el cáncer no se la cura con la dieta, llevando la dieta estricta. Es que la cuestión es que se nos olvida, y esta es la cuestión, para mí es el kit de la cuestión. O sea, se nos olvida que la persona no solamente es un cuerpo, sino que es un alma, es una mente, es un sentir. Eso es lo que se nos olvida. Entonces, cuando yo tengo un paciente delante, yo tengo que saber, para mí es fundamental saber quién tengo delante. Y lo puedo saber gracias porque yo utilizo la homeopatía como tratamiento, pero para poder utilizar, como me ha pasado, como el caso que he contado, para yo poder saber cuál es el remedio adecuado para la persona que tengo delante, tengo que saber cuál es su sentir. ¿Y quién es? O sea, a mí, Pepitos de los Palotes, pero bueno, ¿y cómo siente Pepito de los Palotes? Es decir, ¿qué circunstancias han motivado a esta persona a tener esta enfermedad? Y para eso, la biodescodificación me sirve. Yo, por ejemplo, con mis trabajadores, que les hago reconocimiento. pero explica a la gente qué es eso de la biodescodificación, que no nos has explicado. Sí, vamos a ver, la bio viene de vida, evidentemente, y descodificación es un código. Entonces, para mí, a mí me sirve muchísimo porque voy encauzando. Para mí es como, la persona es como encontrar un mapa del tesoro, por decirlo así. Entonces, hay una serie de pistas que me llevan a ese tesoro. Y las pistas son los síntomas y las enfermedades que ha pasado desde pequeño hasta el momento. Entonces podemos estar hablando de niños como podemos estar hablando de adultos. O sea, Entonces, tú necesitas esa persona... un historial médico completo de enfermedades Absolutamente. Pero y eso lo hacemos... Vale. Es que eso es algo que los médicos debemos de hacer. O sea, para nosotros, sobre todo para los homeópatas, porque nosotros vemos a la persona de forma integral, es decir, vemos al ser de una manera holística, es decir, completa. O sea, yo entiendo que las especialidades, lógicamente, deben existir, las especialidades médicas deben de existir, pero para nosotros lo que intentamos es relacionar una cosa con otra. Es como hacen los médicos internistas, ¿no? Que relacionan las distintas patologías que tienen No, y darle una importancia sacan, a las emociones que a lo mejor otros tipos de medicina no le dan.
Claro, pero la cuestión es, por ejemplo, para mí en la biodescodificación, cada parte del cuerpo representa un área en la vida de la persona, Juan G. Cada parte del cuerpo. Y además, cada enfermedad también tiene su significado. Entonces yo, por ejemplo, cuando llegan los trabajadores bueno, hago el reconocimiento y a lo mejor, ya sea en la historia clínica o ya sea en la exploración, y yo, por ejemplo, me pongo a auscultarlo y veo que tiene unas sibilancias horrorosas, que son los pitos que salen en el pecho, para que nos entendamos, pues, y tiene una bronquitis en ese momento, evidentemente yo lo derivo a su médico para que le ponga su tratamiento, pero además le digo, mira, tienes que tratarte, tienes que ir a tu médico que te ponga el Ventolin, si tú quieres, o que te ponga lo que sea, que te pongan el tratamiento. Pero además tienes que tratar de sacar la tristeza tan grande que tienes. Eso es algo que en mi consulta, en mi reconocimiento es diario, no con una bronquitis, sino con un cólico nefrítico, con cualquier cosa, con cualquier patología que tenga en ese historial, que sea en el historial o que tenga en ese momento, que sea una patología leve, evidentemente, porque si no, no estaría haciendo el reconocimiento para poder trabajar. Listo, pero ahora quiero hacerte una pregunta. Mira, no va a dar tiempo a todo lo que teníamos que preguntarte. Y luego yo prometo aquí ya que en unas semanas te escribo otra vez, te molesto y te hago una entrevista para Caracol. No me molesta, me encanta porque sabes lo importante. Que Pero la gente mira, entienda. Juanje, mira, tú sabes lo importante que es que la persona sepa qué es lo que le está pasando. Es que es fundamental para que una persona se cure, tiene que comprender. Tiene que comprender qué es lo que le está pasando. Listo, pero tú, por ejemplo, yo es que quiero que la gente entienda las cosas muy claritas, ¿vale? Que ese es mi trabajo, de ser periodista. Entonces, tú me has dicho que hay un señor que tiene bronquitis y tú estás convencida de que esa bronquitis, hay una parte de esa bronquitis que es psicosomática, o sea, que el tipo tiene un problema emocional, ¿vale? Que es que tiene una tristeza o una depresión del carajo y el cuerpo, su cuerpo lo somatiza así. Mira, pero ¿de dónde viene ese conocimiento? ¿Esto fue el Hahnemann? De la medicina, no. Eso viene de la medicina tradicional china. Correcto. Milenaria. Pero ahora en Occidente me refiero a toda la parte que no sea medicina tradicional china, es decir, toda la parte oriental, claro, que ¿no? tú has de conocimiento oriental. Tú has empezado por la homeopatía, pero esto es mucho más completo ya, me está vendiendo muchas más cosas. Bueno, entonces, la cuestión es la siguiente, Juan G. Hoy día la ciencia por fin, está viendo esas relaciones que ya sé, o sea, yo terminé la carrera en el 96 y ya en el 96 y antes se hablaba de psicosomática, ¿no? Que es lo que tú me estabas comentando, que estaba somatizando. Bien, hoy día la parte de psicosomática más, vuelvo a utilizar esa palabra, más vanguardista a nivel científico, es la psiconeuroendocrinoinmunología. Es una palabra larguísima que es como la de supercalifragilisticoespialidoso. En cristiano, o sea, en cristiano es eso. Es decir, es la biodescodificación. O sea, cómo tu mente y cómo tu estado anímico es capaz de provocarte ciertas enfermedades o dolencias. Es la psico, que es la parte emocional, la psico, la mente, es la neuro, que es la parte en el cerebro, porque se manifiesta en el cerebro todo aquello que nosotros sentimos hace, bueno, ya no sé la cantidad de años que puede hacer que se descubrió el sistema límbico, que es el sistema que rige las emociones a nivel cerebral. Bien. Y todo, lógicamente, en el cerebro existe, se le llama psiconeuroendocrino, pero podrían no llamarse así, porque ya el neuro, al nivel de cerebro, ya lleva implícito todo el sistema hormonal, es decir, las hormonas están, digamos, la tenemos en el cuerpo, ¿no? Pero
donde primero se genera la información es en el cerebro. Bien, entonces ahí empieza la cascada, digamos, hormonal, para que llegue luego la información al tiroides, para que llegue a las suprarrenales, a todas las glándulas, a las mamás, las glándulas mamarias, ¿vale? O sea, todo está en el cerebro primero y llega la información a la parte del cuerpo, pero primero se genera en el cerebro. Y luego está la parte inmunológica, porque hemos dicho que es psiconeuroinmunología. ¿Y la parte inmunológica es? La parte inmunológica es el sistema de defensa, es decir, lo que es la defensa del organismo. El sistema inmune, que después del COVID todo el mundo sabe lo que es. Entonces, eso lo explica, es decir, existe la relación de las cadenas, que es como nosotros nos gusta, porque es así, es una cascada, es decir, empieza con una cosa y empieza a ver las relaciones una con otra, una con otra, una con otra. Entonces empieza la emoción, se aparece a nivel cerebral se genera una hormona, esa hormona lleva a lo que sea, quiero decir, a lo que sea me refiero a generar a lo mejor una cantidad de acidez en el estómago que genera una úlcera. Por estrés, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Bien, eso se está viendo y se ha visto, yo estudiaba la carrera y ya se veía las úlceras de estómago, que se llamaba úlceras de estrés en los quemados. En los quemados, es decir, una persona que estaba quemada, que a lo mejor tenía un porcentaje enorme corporal de quemado, aparecía con melenas. Es decir, melenas es la caca muy oscura porque es la sangre que viene ya digerida desde el estómago y cuando llega al ano está negra. Y era porque tenían úlceras en el estómago. Y tú dices, pero bueno, y todo el mundo por el estrés. Por el estrés. Ahí empezó a verse esa relación psicosomática. Bien, pero es que hoy día... Clarísima. Vale, pues hoy día, por ejemplo, seguimos con esto, estamos hablando de hoy día, pero es que ya la medicina tradicional china ya hablaba hace miles de años, o sea, estamos hablando, es milenaria, estamos hablando de más de 3.000 años. Pero María José, que aquí hay una cosa que yo creo que es clave. Mira, te voy a hacer esta preguntita ya y ya cerramos, pero para Caracol prometo que la gente me va a echar la bronca por aquí, porque han quedado muchísimas cosas de las que hablar. A lo que voy. Yo creo que hoy día, y creo que no es un tema mío, que están las estadísticas ahí, que la enfermedad que más permea y que más repercute en toda la población mundial es el estrés. El estrés es la enfermedad que más millones de personas tienen. O sea, o lo has tenido, o lo vas a tener, o lo tendrás. Entonces, claro, ¿cómo nos afecta de repente? Porque mira, yo lo digo muy claramente. Yo soy carne de psiquiatra. Yo me llevo yendo al psiquiatra hace muchos años. Yo vi a mi psiquiatra, yo vi a mi loquero, me aprieta las tuercas, pues yo tuve problemas de ansiedad muy grandes, ¿vale? Y uno de los psiquiatras más importantes, bueno, más conocidos de España, sabes que yo trabajé en la tele en España muchos años, pues era muy normal que yo conociera a este tipo de personajes. Había un psiquiatra muy famoso en España, no voy a decir el nombre, que fue el que me trató a mí. Me dijo, Juanje, esto es muy sencillo. Mira, tu cerebro está preparado durante 4 millones de años que tú te levantabas de la cueva, te ibas a cazar, se quedaba tu parienta allí con los niños. Después venías que habías cazado, habías pillado 4 frutas o algo, se lo dejabas allí, jugaban los niños en la cueva, te llevabas a la parienta a la esquina, le pegabas un revolcón, luego venías y te ibas a dormir. Así 4 millones de años. Dice, y de repente ahora tienes hipotecas, tu mujer te pone los cuernos, el niño no sé qué, el otro tal, el coche no funciona, el apartamento tiene filtraciones. Dice, claro, tío, a todos se nos va la olla. Porque tu cerebro, pero ¿sabes lo que pasa? No está preparado. Efectivamente es así, pero tú has dicho, probablemente sea eso lo que más padezcamos ahora mismo, pero lo que verdaderamente enferma no es tanto el estrés. El estrés es una guinda más o es la guinda del pastel, pero lo que verdaderamente enferma a la persona, ¿sabe lo que es, Juanje? La tristeza y el rencor. Eso es lo que más enferma. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Entonces, para terminar, como vamos a terminar, porque habrá que terminar, porque además lo dices tú,
pero yo estoy encantada de estar hablando contigo. Para terminar, yo creo que para mí, me preguntabas al principio que quién era yo, que quién es María José Carretero. Yo creo que te lo podría definir como una médico que integra distintas medicinas y para la que es fundamental en el proceso de curación y sanación, porque una cosa es sanar y otra cosa es curar. Curar es quitar los síntomas que tiene la enfermedad. Sanar es que esa enfermedad ya no vuelva a aparecer más en tu vida. Para que ese proceso de sanación se dé, es necesario que la persona esté en paz interior. Y para eso hay que liberar el rencor, hay que liberar la rabia. Y no me refiero a que nos pongamos a saltar, no, hay que ir a la cuestión en sí. Es decir, hay que ir a quién generó el conflicto, porque siempre es otra persona quien genera el conflicto. Siempre, siempre. Siempre hay alguien que genera el conflicto, pero no porque esa persona tenga la culpa y sea el responsable o la responsable de la enfermedad que padece la persona, sino porque al final nosotros siempre somos nosotros mismos los responsables de nuestra enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad de percibir a nivel personal cada uno la vida, las circunstancias. Eso que siempre se ha dicho, dependiendo de cómo, del cristal, del color del cristal con que se ve una realidad o se ve otra. Bien, y esa realidad, pues esa percepción puede venir por todas las cosas anteriores, por eso era tan importante esa historia clínica, para saber quién tenías delante, ¿no? Pero al final, yo lo que me gusta es que la persona llegue a perdonar, a amar y agradecer. Eso es fundamental para que esa persona le diga adiós y gracias a la enfermedad. Y da igual qué enfermedad sea. Y da igual que viva o que no. Es decir, puede ser que la persona en ese proceso de sanación muera. Porque haya terminado y finalizado su ciclo de vida. Eso no significa dejar morir a la persona, ¿eh? No estoy hablando de eso, ¿eh? Soy médico, o sea, yo voy a pelear con uñas y dientes por la vida de esa persona, como lo hacen los compañeros, los millones de médicos que formamos parte. Todos nos tenemos que morir, eso también está claro. Efectivamente. No hay ningún inmortal. Entonces, haciendo todo lo posible e imposible por salvar a esa persona, hay veces, y eso lo sabemos todos, que no puede ser. Bien, pues que esa persona se vaya en paz, amando, perdonando y agradeciendo. Pero aquellas personas que siguen viviendo y que deciden curarse, que decidan también sanarse, y que para que puedan sanarse y decir adiós también y gracias a esa enfermedad, aprendan a lo mismo, a amar, a perdonar y a agradecer y a vivir en paz. Pues chica, me alegro muchísimo de esta charla que nos has dado. Eres una crack, la verdad. Ha quedado mogollón. Muchas gracias. Aquí suelen durar 50 minutillos, una hora poco como este, pero no le quiero dar mucha más duración. En Caracol no, en Caracol es una entrevista de 1:20 y el programa dura 2 horas, que puedes estar con nosotros y lo grabamos si quieres y lo hacemos para esta Navidad. No, María José, yo estoy feliz. Quería comentarte simplemente algunas cosas, ¿no? Da igual que estemos unos minutos más. Mira, yo es que soy una persona como muy pragmática y yo creo en lo que funciona. Por eso te preguntaba antes por lo de, pero a ver, cuéntame, que llevan muchos años, leche, ¿cura o no cura claro que cura. La homeopatía? Yo le decía por eso. Claro que cura. Yo me quedé muy en shock viendo hace poco la otra serie de documentales, que esta sí me acuerdo el título, de las zonas azules de Netflix, ¿vale? Y cómo la dieta, el ejercicio, la alegría de vivir
vivir sin ansiedad, fíjate esto, ¿no? Una de las cosas que te das cuenta que nos hace vivir más. Las zonas azules, básicamente hay unas zonas en el mundo muy poquitas donde la gente vive más de 100 años, ¿no? Tengo una amiga ecuatoriana que hay una zona azul que no aparece en la serie de documentales, pero que está documentada, que es el Valle de Vilcabamba, en Ecuador, y me decía, ya tiene familiares allí, María José Roballo se llama, también youtuber, y me dijo, mira, Juanje, tú te vas al Valle de Vilcabamba y todos el día están comiendo marrano, beben aguardiente, no sé qué. Dice, pero siempre están con una sonrisa en la boca. Eso es Siempre. así. Me decía, esa gente, no me preguntes Por por qué, eso, siempre está feliz. pero por Es eso todo un es buen rollo, una así. buena onda y viven todos 100 y pico años. Pero es por eso. Y dice, ¿y Por eso te fuma? decía, claro, pero claro. O sea, es que cuando, verás, bueno, quizá se vaya a decir una barbaridad o se pueda No, interpretar como una barbaridad, habla sin pero miedo. mira, yo normalmente a mis trabajadores les digo, por favor, deja de fumar. Por favor, que te puedes ir de crucero con lo que cuesta el tabaco. Tú has echado en una alcancía, fíjate tú que andaluz. Tú has Una echado hucha. en una hucha, tú has echado en una hucha, en una alcancía. El dinero que te cuesta 8 euros por si o 7 euros o lo que cueste diariamente el tabaco, porque hay gente que se fuma lo más grande. España sí. Entonces, vale, pero es que, vale, ¿por qué? Porque es verdad que puede ser, Claro. yo los recomiendo siempre porque es cierto Está probado que científicamente. está probado científicamente. Ahora bien, hay personas con 90 años que siguen fumando. Hay personas con 88 años que siguen fumando. Disculpa, Hay personas... y mi hermano con 41 que no fumaba ni nada y se murió de cáncer. Entonces, O sea, hay que hay cuidarnos, algo más, eso hay algo más que es lo que verdaderamente hace que la persona entre en esa dinámica de enfermedad. Y no es que sí, que es la dieta es importante, el ejercicio es importante, el no fumar, el no tomar tóxicos es Pero lo importante. anímico, fíjate, una de las cosas que me impactó de la serie esta de las zonas azules, a ver, que la primera economía del mundo no es el país con más esperanza de vida, que es Estados Unidos, por la vida tan insana que tienen. ¿Y sabes por qué? Porque la vida norteamericana hace que los sujetos vivan muy aislados. Y una de las cosas que te dice, por ejemplo, estos documentales de las zonas azules, de lo que está claro, lo que es común entre todas las zonas azules es la vida social. Tener amigos, vida social, estar viendo gente todos los días, estar de cachondeo, decir tonterías, echarse un dominó y un ajedrez y un tal, ¿alarga la vida? Sí. Y está demostrado científicamente. O sea, mírate eso. O sea, no sé si científicamente, pero es conocimiento humano, leche. O sea, Totalmente. más claro el agua, ¿vale? Que yo muchas veces le digo a mi mujer, digo, yo creo que cuando sea viejico nos vamos a Andalucía, porque allí salgo todos los días a tomar tapas con mis amigos y tal, y la vida es muy social, más social que aquí en Bogotá. Pues venía aquí a Sevilla. Nada, no, Granada, estamos al lado, son 3 horas en coche. 3 horas en coche. Lo digo por lo que le gustó. Mi mujer le encantó Sevilla, está como loca. Bueno, cualquier sitio de Andalucía es maravilloso. Sí, yo digo Granada, mi ciudad, pues tengo primos. Granada es maravillosa. Mi equipo de rugby. Toda Andalucía lo es. Sí, la verdad que tenemos la región más hermosa del mundo. Sí que es así. A ver, María José Carretero, me encantó entrevistarte, pero ¿cómo puede hacer la gente para localizarte? Porque hay gente que después de ver este podcast dice, yo quiero que María José Carretero me apriete las tuercas, me eche un vistazo o lo que sea. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿O me pasas un teléfono o algo que yo ponga abajo en la descripción del vídeo? ¿O cómo lo hacemos? ¿O tienes Twitter? ¿Tienes Instagram? ¿Cómo lo hacemos? Sí, tengo Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? DRA María José Carretero, el correo también es así, dra.mariajosecarretero@gmail.com. Listo. A ver, el mail, lo repito, lo voy a poner abajo en la descripción, ¿vale? Para que podáis contactar con la doctora por mail, que es DRA de doctora, mariajosecarretero@gmail.com. Voy a poner tu mail abajo. Tu Instagram es igual, dra.mariajosecarretero. Exacto.
Listo, pues si alguien quiere ver, ahora te voy a seguir en Instagram, por si alguien quiere ver tu Instagram y tal, pero voy a poner Y entonces tu correo. mi página Ah, web pues es, empieza por ahí, que tenía web, leche, que no me lo habías dicho. Es que y también mi, y mi web es mariajosecarretero.es. mariajosecarretero.es. Venga, lo voy a apuntar ahí para ponerlo. Y eso es mucho más fácil, mariajosecarretero.es. Y Mira, lo en la pongo en web la descripción del vídeo. aparecen algunas cosas, algunas historias donde se relaciona precisamente eso, Juanje, se relaciona el síntoma con la emoción y cómo esos trabajadores, sobre todo los trabajadores que vienen a hacerse un reconocimiento, se quedan perplejos porque reconocen que la emoción que yo les cuento que han podido tener, la han tenido. Pero si yo te digo una cosa, si el problema que yo tengo, por ejemplo, es que soy una persona súper emocional, por eso me enfermo, me da ansiedad, tengo que ir al psiquiatra, me da... Sí, tía, soy así, no lo puedo evitar. Ya con los años estoy un poco más tranquilo, ¿vale? Pero esa es la realidad. María José Carretero, ha sido un placer entrevistarte aquí en Oculto tras la sombra. Tienes Un ahí 30, placer, el placer ha sido mío. 30 segunditos, Muchísimas gracias. 30 segunditos, 40 segunditos para tu conclusión, tu cierre y repito, para ponerse en contacto contigo, mariajosecarretero.es, aunque abajo pondré cómo podéis poner en contacto con María José, ¿vale? Ahí tienes el micro, dale. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias, Juanje, por esta oportunidad. Y yo creo que podría concluir diciendo que para no enfermar es necesario amar, perdonar y agradecer. Eso es un trabajo interior muy importante, es un camino maravilloso que a veces no es fácil, pero es el mejor camino que podemos hacer. Muchísimas gracias, María José. Y ya mi conclusión y mi cierre. Pues que yo pienso que hay un montón de saberes ancestrales que están ahí y que tenemos que recuperar, como es por ejemplo el tema de la medicina china, el tema de la medicina hindú, la antigua medicina japonesa. Creo que nuestros abuelos y hasta los antiguos chamanes entendieron y vieron otras formas de sanar. Y sobre todo lo que más me ha gustado de la charla con María José es una cosa: el no olvidar nunca lo tremendamente importante que es la emocionalidad. Recordaba antes, viendo esta serie de las zonas azules, que me impactó mucho eso. Absolutamente todas las zonas azules del mundo, la gente que vive no tiene estrés, viven tranquilos, relajados. ¿El estrés y la prisa matan? Sí. ¿Este jodido siglo XXI nos está matando a todos? Sí. Antes, mientras hablaba con María José, estaba buscando el dato de cuántas personas padecen estrés en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de la población mundial. El 25%, una de cada 4 personas del planeta, según la Organización Mundial de la Salud, tiene estrés. Así que de repente, señores, párense, tómense un par de vinos, un buen chicharrón, un jamón, un pescado frito, un trozo de yuca, lo que quiera, péguense un revolcón a gusto con su mujer y relájense un poco, que eso posiblemente les cure mucho más que cualquier medicina que pueda mandar cualquier médico del mundo, porque no hay mejor medicina que la tranquilidad, la paz y la felicidad. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.